Muy buenos días. Iniciamos capítulo 14 del libro El Mapa Maestro, 24 lecciones para alcanzar el éxito. Y para eso tenemos a nuestra amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Giovanni. Capítulo 14. Hasta el momento has descubierto, mediante tus estudios en el pensamiento, es una actividad espiritual y por lo tanto está dotado del poder creador. Esto no quiere decir que algunos pensamientos sean creativos, sino que todos los pensamientos lo son. Este mismo principio puede ser puesto en funcionamiento de una forma negativa a través del proceso de negación. El consciente y el subconsciente no son más que dos frases de acción relativas a una mente. La relación del subconsciente con el consciente es bastante análoga a la que suele existir entre una veleta y la atmósfera. Del mismo modo en que la mínima presión en la atmósfera provoca una acción por parte de la veleta, también el más mínimo pensamiento albergado por la mente consciente provoca en tu mente subconsciente una acción en exacta proporción y a la intensidad con la que se alberga ese pensamiento. Por lo tanto, si niegas unas circunstancias insatisfechas, estás retirando de esas circunstancias el poder creador de tu pensamiento. Estás cortándolas de raíz. Estás agotando su vitalidad. Recuerda que la ley del crecimiento gobierna cada manifestación en el objetivo, de modo que la negación de circunstancias insatisfactorias no produce a un cambio instantáneo. Una planta seguirá siendo visible durante un tiempo después de que sus raíces hayan sido cortadas, pero poco a poco se marchitará y acabará desapareciendo. De manera que si retiras tus pensamientos de la contemplación de condiciones insatisfactorias, acabará gradualmente, pero de una forma segura, con esas circunstancias. Verás que es un rumbo exactamente opuesto al que nos inclinaríamos a adoptar. Por lo tanto, tendrá el efecto opuesto al que está asegurado. La mayoría de la gente se concentra en las condiciones insatisfactorias, dándole así a la situación la medida de energía y vitalidad que es necesaria para un crecimiento vigoroso. La energía universal es la que tiene su origen en todo movimiento, toda luz, toda calor y todo color. No participa con la limitación de los diversos efectos de lo que es la causa, sino que es suprema por encima de todos ellos. Esta sustancia universal es la fuente de todo poder y la sabiduría y toda inteligencia. Repito, la energía universal es la que tiene su origen todo movimiento, toda luz, toda calor y todo color. No participa de la limitación de los diversos efectos de lo que es la causa, sino que es suprema por encima de todos ellos. Esta sustancia universal es la fuente de todo poder, toda sabiduría y toda inteligencia. Reconocer esta inteligencia es familiarizarte con la cualidad de conocimiento de la mente y a través de ella moverse por la sustancia universal y llevarla a unas relaciones armoniosas con tus asuntos. Esto es algo que el profesor de ciencias más erudito no ha probado. Un campo de descubrimientos al que todavía no se ha lanzado. De hecho, pocas escuelas materialistas han captado alguna vez el primer rayo de esta luz. Al parecer, no se les ha ocurrido que la sabiduría está presente en todas partes, como lo están la fuerza y la sustancia. Esto me parece genial. Al parecer, no se les ha ocurrido que la sabiduría está tan presente
en todas partes, como lo están la fuerza y la sustancia. Algunas personas dirán, si estos principios son ciertos, ¿por qué no los estamos demostrando? Si el principio fundamental es correcto, ¿por qué no obtenemos los resultados adecuados? Si lo hacemos, obtenemos unos resultados que están en exacta concordancia con nuestra comprensión de la ley y con nuestra habilidad para hacer una aplicación correcta. No obtuvimos ningún resultado de las leyes que gobiernan la electricidad hasta que alguien formuló la ley y nos enseñó a aplicarla. Esto nos coloca en una nueva relación con nuestro entorno, abriendo unas posibilidades con las que nunca antes habíamos soñado. Y ello mediante un seguimiento metódico de la ley que está intrínseca en nuestra nueva actitud mental. La mente es creativa y el principio en el que esta ley se basa es sólido y legítimo e inherente a la naturaleza de las cosas. Pero este poder creador no se origina en el individuo, sino en lo universal, que es la fuente y el manantial de toda energía y sustancia. El individuo es tan solo el canal de distribución de esa energía. El individuo es el medio por el cual lo universal produce las diversas combinaciones que tiene como resultado la forma de los fenómenos. Repite esto. La mente es creativa. Y el principio en el que en esta ley se basa es sólido y legítimo e inherente a la naturaleza de las cosas. Pero este poder creador no se origina en el individuo, sino en lo universal, que es la fuente y el material de toda energía y sustancia. El individuo es tan solo el canal de distribución de esa energía. El individuo es el medio por el cual lo universal produce las diversas combinaciones que tienen como resultado la formación de los fenómenos. Sabemos que los científicos han dividido la materia en un inmenso número de moléculas. Estas moléculas, a su vez, han sido divididas en átomos y estos en electrones. El descubrimiento de los electrones en tubos de vidrio de vacío elevado que contenían terminales de metal duro, indica de forma concluyente que los electrones llenan todo el espacio, que existe en todas partes, que son omnipresentes, llenan todos los cuerpos materiales y ocupan la totalidad de lo que llamamos espacio vacío. Esta es entonces la sustancia universal de la que proceden todas las cosas. Sustancia universal de las que proceden todas las cosas. Los electrones seguirán siendo electrones siempre si no fueran dirigidos para juntarse y formar átomos y moléculas. Y quien los dirige es la mente. El número de electrones girando alrededor de un centro de fuerza constituye un átomo. Los átomos se unen en proporciones matemáticas bastante regulares y forman moléculas. Y estas se unen unas con otras para formar una multitud de compuestos que, a su vez, se unen para construir el universo. El átomo más liviano que se conoce es el del hidrógeno y es 1700 veces más pesado que un electrón. Un átomo de mercurio es 300.000 veces más pesado que un electrón. Los electrones son electricidad negativa pura. Y puesto
que tienen la misma velocidad potencial que todas las otras energías cósmicas, como el calor, la luz, la electricidad y el pensamiento. Ni el tiempo ni el espacio requieren consideración. La velocidad de la luz obtenida por el astrónomo Donés Römer en 1676, mediante la observación de los eclipses de las... es que me estaba tapando con su ratoncito, disculpa. La velocidad de la luz fue obtenida por el astrónomo danés Römer en 1676, mediante la observación de los eclipses de las lunas de Júpiter. Y cuando la Tierra estaba más alejada de Júpiter, llegaba aproximadamente 8,5 minutos tarde. Römer concluyó que el motivo era que necesitaban 17 minutos para que la luz del planeta atravesara el diámetro de la órbita de la Tierra, que medía la diferencia de las distancias entre la Tierra y Júpiter. Este cálculo ha sido verificado desde entonces y demuestra que la luz viaja aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Los electrones se manifiestan en el cuerpo como células. Los electrones se manifiestan en el cuerpo como células y poseen una mente y una inteligencia suficientes para realizar sus funciones en la anatomía física humana. Cada parte del cuerpo está compuesta por células, algunas de las cuales funcionan independientemente, mientras que otras lo hacen en comunidades. Las hay que están ocupadas creando tejidos, mientras que otras se dedican a formar las diversas secreciones necesarias para el cuerpo. Algunas actúan como transportadoras de material. Otras son los cirujanos cuyo trabajo es reparar los daños. Algunas células son basureros que se llevan los desperdicios, mientras que otras están preparadas por completo para repeler a los invasores o a intrusos indeseables de la familia de los gérmenes. Todas estas células se mueven con una finalidad común y cada una de ellas no solo es un organismo vivo, sino que tiene la inteligencia necesaria para poder realizar las labores atribuidas. También están dotadas de la inteligencia suficiente para conservar las energías y perpetuar su propia vida. Por lo tanto, deben asegurarse la nutrición suficiente y últimamente se ha descubierto que ejercitan la capacidad de elección en la selección de los nutrientes. Cada célula nace, se reproduce, muere y es absorbida. El mantenimiento de la salud y de la vida misma depende de la constante regeneración de estas células. Por lo tanto, está claro que hay mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es una mente negativa y el poder de pensar de la persona lo convierte en positiva, de manera que puede controlar esta materia negativa. Es la explicación científica de la sanación metafísica y permitirá que cualquier individuo entienda el principio en el que se apoya este destacable fenómeno. ¡Qué interesante! Vuelvo a leer. Cada célula nace, se reproduce, muere y es absorbida. El mantenimiento de la salud y de la vida misma depende de la constante regeneración de estas células. Por lo tanto, es claro que hay mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es una mente negativa y el poder de pensar de la persona lo convierte en positiva, de manera que puede controlar esta mente negativa. Es la explicación científica de la sanación metafísica
y permitirá que cualquier individuo entienda el principio en el que se apoya este destacable fenómeno. Esta mente negativa que está destinada en cada célula del cuerpo ha sido llamada la mente subconsciente porque actúa sin nuestro conocimiento consciente. Hemos descubierto que esta mente subconsciente responde a la voluntad de la mente consciente. Repito, esta mente negativa que está contenida en cada célula del cuerpo ha sido llamada la mente subconsciente porque actúa sin nuestro conocimiento consciente. Hemos descubierto que esta mente subconsciente responde a la voluntad de la mente consciente. Todas las cosas tienen su origen en la mente y las apariencias son el resultado del pensamiento. De manera que vemos que las cosas en sí mismas no tienen ni origen, ni permanencia, ni realidad, puesto que son producidas por el pensamiento, pueden ser borradas también por el mismo. En la ciencia mental, al igual que en la ciencia natural, se están realizando experimentos y cada descubrimiento eleva al hombre un escalón más en dirección a su posible meta. Descubrimos que cada persona, no debe ser cada persona es el reflejo de los pensamientos que ha albergado a lo largo de su vida. Descubrimos que cada persona es el reflejo de los pensamientos que ha albergado a lo largo de su vida. Esto está impreso en su rostro, en su forma, en su carácter y en su entorno. Repito, en la ciencia mental, al igual que en la ciencia natural, se están realizando experimentos y cada descubrimiento eleva al hombre un escalón más en dirección a su posible meta. Descubrimos que cada persona es el reflejo de los pensamientos que ha albergado a lo largo de su vida. Esto está impreso en su rostro, en su forma, en su carácter y en su entorno. Detrás de cada efecto hay una causa. Y si seguimos su rastro hasta el punto de inicio, encontraremos el principio creador del que surgió. Las pruebas de ello son ahora tan completas que esta verdad es generalmente aceptada. El mundo objetivo está controlado por un poder invisible y hasta este momento inexplicable. Hasta el día de hoy hemos personalizado ese poder y lo hemos llamado Dios. Pero ahora, sin embargo, hemos aprendido a verlo como la esencia penetrante o el principio de todo lo que existe, la mente infinita o universal. La mente universal, al ser infinita y omnipotente, dispone de unos recursos ilimitados y cuando recordamos que además es omnipresente, es imposible escapar a la conclusión de que nosotros debemos ser una expresión o una manifestación de dicha mente. Repito, la mente universal, al ser infinita y omnipotente, dispone de unos recursos ilimitados y cuando recordamos que además es omnipresente, es imposible escapar a la conclusión de que nosotros debemos ser una expresión o una manifestación de dicha mente. El reconocimiento y la comprensión de los recursos de la mente subconsciente nos indicarán que la única diferencia entre el subconsciente y lo universal está en el grado. Difieren así como una gota de agua difiere del océano. Son iguales en clase, en cualidad,
La diferencia está únicamente en el grado. Repito esto. El reconocimiento y la comprensión de los recursos de la mente subconsciente nos indicarán que la única diferencia entre el subconsciente y lo universal está en el grado. Difieren así como una gota de agua difiere del océano. Son iguales en clase y cualidad. La diferencia está únicamente en el grado. ¿Aprecias el valor de este dato tan importante? ¿Te das cuenta de que un reconocimiento de este enorme hecho te pone en contacto con la omnipotencia? Dado que la mente subconsciente es el punto de conexión entre la mente universal y la mente consciente, ¿acaso no es evidente que la mente consciente puede seguir conscientemente pensando que la mente subconsciente se pondrá en marcha? Y puesto que la mente subconsciente es una con la mente universal, ¿acaso no es evidente que no se le puede poner ningún límite a esas actividades? Retrocedemos un momentico para volver a repetir estas preguntas, me parecen súper interesantes. ¿Aprecias el valor de este dato tan importante? ¿Te das cuenta? O sea, el dato es este párrafo atrás donde dice que el reconocimiento y la comprensión de los recursos de la mente subconsciente nos indicarán que la única diferencia entre el subconsciente y lo universal es en el grado. Difieren así como una gota de agua diferente del océano. Son iguales en clase y cualidad. La diferencia está únicamente en el grado. Entonces, ¿aprecias el valor de este dato tan importante? ¿Te das cuenta de que un reconocimiento de este enorme hecho te pone en contacto con la omnipotencia? Dado que la mente subconsciente es el punto de conexión entre la mente universal y la mente consciente, ¿acaso no es evidente que la mente consciente puede seguir conscientemente pensando que la mente subconsciente se pondrá en marcha? Y puesto que la mente subconsciente es una con la mente universal, ¿acaso no es evidente que no se le puede poner ningún límite a esas actividades? Una comprensión científica de este principio explicará los maravillosos resultados que se obtienen con el poder de la oración. Los resultados obtenidos de esta forma no son creados por una dispensación especial de la providencia, sino que, por el contrario, son el resultado del funcionamiento de una ley que es perfectamente natural. Por lo tanto, no hay nada religioso o misterioso en ello. Sin embargo, hay muchas personas que no están dispuestas a entrar en la disciplina necesaria para pensar correctamente, a pesar de que es evidente que el pensamiento erróneo les ha traído el fracaso. El pensamiento es la única realidad. Las circunstancias son solo manifestaciones externas. Cuando el pensamiento cambia, todas las condiciones externas o materiales deben cambiar para estar en armonía con su creador, que es el pensamiento. Repito esto, está potente. El pensamiento
es la única realidad. Las circunstancias son solo manifestaciones externas. Cuando el pensamiento cambia, todas las condiciones externas o materiales deben cambiar para estar en armonía con su creador, que es el pensamiento. Pero el pensamiento debe ser definido, constante, fijo, concreto e inalterable. No puedes dar un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Perdón. Ni tampoco puedes pasar 20 o 30 años de tu vida creando circunstancias negativas como consecuencia de tus pensamientos negativos y luego esperar que desaparezcan como consecuencia de 15 a 20 minutos de pensamiento correcto. Si entras en la disciplina necesaria para producir un camino radical en tu vida, debes hacerlo deliberadamente después de haber meditado sobre el tema y haberlo considerado a fondo. Después, no debes permitir que nada interfiera en tu decisión. Esta disciplina, este cambio en el pensamiento, esta actitud mental, no solo te traerá las cosas materiales que son necesarias para tu mayor bienestar, sino que por lo general también te aportará salud y circunstancias armoniosas. ¡Wow! Vamos. Genial. Si entras en la disciplina necesaria para producir un cambio radical en tu vida, vea esto, disciplina necesaria para producir un cambio radical en tu vida, debes hacerlo deliberadamente. Después de haber meditado sobre el tema y haberlo considerado a fondo. Después, no debes permitir que nada interfiera con tu decisión. Esta disciplina, este cambio en el pensamiento, esta actitud mental, no solo te traerá las cosas materiales que son necesarias para tu mayor bienestar, sino que por lo general también te aportará salud y circunstancias armoniosas. Disciplinar los pensamientos. Si deseas tener circunstancias armoniosas en tu vida, debes desarrollar una actitud mental armoniosa. Tu mundo externo será un reflejo de tu mundo interno. Clave esto. Tu mundo externo será un reflejo de tu mundo interno. Para el ejercicio correspondiente, concéntrate en la armonía. Y cuando digo concéntrate, me refiero a todo lo que esta palabra implica. Concéntrate de una forma tan profunda, tan seria, que no seas consciente de nada más que la armonía. Recuerda, aprendemos haciendo. Leer estas lecciones no te llevará a ninguna parte. El valor está en su aplicación práctica. Estudia las preguntas y sus respuestas. La primera, ¿cuál es la fuente de toda sabiduría, todo poder y toda inteligencia? La mente universal. ¿Dónde se origina todo movimiento, toda calor y todo color? En la energía universal, que es una manifestación de la mente universal. ¿Dónde se origina el poder creador del pensamiento? En la mente universal. ¿Qué es el pensamiento? Mente en movimiento. ¿Cómo se diferencia lo universal en la forma? El individuo es el medio por el cual lo universal produce las diversas combinaciones que tiene como resultado la formación de los fenómenos.
¿Cómo se logra? El poder tiene el individuo para pensar es su capacidad de tener un efecto en lo universal y traerlo a la manifestación. 137 hasta donde sabemos. ¿Cuál es la primera forma que adopta lo universal? La de electrones, los cuales llenan todo el espacio. Repito esta. ¿Cómo se logra? El poder tiene el individuo para pensar en su capacidad de tener un efecto en lo universal y traerlo a la manifestación. 137 hasta donde sabemos. ¿Cuál es la primera forma que adopta lo universal? La de electrones, los cuales llenan todo el espacio. ¿Dónde se originan todas las cosas? En la mente. ¿Cuál es el resultado de un cambio en la forma de pensar? Un cambio en las circunstancias. ¿Cuál es el resultado de una actitud mental armoniosa? Unas circunstancias armoniosas en la vida. Y sigue el capítulo 15. Volvemos a repetir las preguntas y El respuestas. ejercicio también, Olguita. Señor. El ejercicio. Sí, señor. Dale. Listo. Tu mundo externo será un reflejo de tu mundo interno. Para el ejercicio correspondiente, concéntrate en la armonía. Y cuando digo concéntrate, me refiero a todo lo que esta palabra implica. Concéntrate de una forma tan profunda, tan seria, que no seas consciente de nada más que de la armonía. Recuerda, aprendemos haciendo. Leer estas lecciones no te llevará a ninguna parte. El valor está en su aplicación práctica. Es el poder que tiene la meditación, ¿no? Aquietar Sí. la mente, porque es que ahí lo explica, tu mundo externo será un reflejo de tu mundo interno. Cuando la mente está loca, los resultados no pueden ser armoniosos. Entonces, ahí tiene mucho que ver con la meditación, con aquietar esa mente. Estudia las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la fuente de toda sabiduría, todo poder y toda inteligencia? La mente universal. ¿Dónde se origina todo movimiento, toda luz, todo calor y todo color? En la energía universal, que es una manifestación de la mente universal. ¿Dónde se origina el poder creador del pensamiento? En la mente universal. ¿Qué es el pensamiento? Mente en movimiento. ¿Cómo se diferencia lo universal en la forma? El individuo es el medio por el cual lo universal produce las diversas combinaciones que tiene como resultado la formación de los fenómenos. Toda la mente dándole. ¿Cómo se logra? El poder tiene el individuo para pensar en su capacidad de tener un efecto en lo universal y traerlo a la manifestación. Hasta donde sabemos cuál es la primera forma que adopta lo universal, la de electrones, los cuales llenan todo el espacio. ¿Dónde se originan todas las cosas? En la mente. ¿Cuál es el resultado de un cambio en la forma de pensar? Un cambio en las circunstancias. ¿Cuál es el resultado de una actitud mental armoniosa? Unas circunstancias armoniosas en la vida. Son 5:39. Yo creo que alcanzamos a darle un repaso a lo más importante. Sí, porque ya para el otro capítulo sea mejor cada capítulo con sus preguntas para que queden. Listo. Esto. Ok, perfecto, Joan. Está muy interesante este capítulo del día de hoy.
Sí, porque todo es pensamiento. La conclusión es que el pensamiento es el que crea todo. Que, ajá, forma de los electrones, Eso. electrones Ah, forma el pensamiento, por eso tenemos que tener cuidado con los medios de comunicación, energía. porque esos medios de comunicación están empeñados en que todas las mentes estén creando esas circunstancias que ellos están bombardeando, creo yo. Mm, ¿Mm? Porque usted se imagina, por ejemplo, cuando la pandemia, que lanzaron la noticia del virus, todas las mentes aterrorizadas porque venía ese virus. ujú. Lo crearon primero a través de un noticiero. Ujú, Sí. Bueno, entonces leemos. Ahí empieza ujú. el capítulo. No. Lo resaltado. Ah, es que es bastante. Mm. Mm, bueno, Bueno, yo creo que desde ahí. por ahí sí. Dice que la energía universal es la que tiene su origen todo movimiento, toda luz, toda calor. Eso lo ha repetido en varias partes. La energía universal es la que tiene su origen todo movimiento, toda luz, toda calor y todo color. No participa de la limitación de los diversos efectos de los que es la causa, sino que es suprema por encima de todos ellos. Esta sustancia universal es la fuente de todo poder, toda sabiduría y toda inteligencia. Reconocer esta inteligencia es familiarizarte con la cualidad de conocimiento de la mente y a través de ella. Moverse por la sustancia universal y llevarla a unas relaciones armoniosas con tus asuntos. La sabiduría está presente en todas partes, como lo están la fuerza y la sustancia. La mente es creativa y el principio es el que esta ley se basa, es sólido y legítimo e inherente a la naturaleza de las cosas. Pero este poder creador no se origina en el individuo, sino en lo universal, que es la fuente y el manantial de toda energía y sustancia. El individuo es tan solo el canal de distribución de esa energía. El individuo es el medio por el cual lo universal produce diversas combinaciones que tienen como resultado la formación de los fenómenos. Sabemos que los científicos han dividido la materia en un inmenso número de moléculas. Estas moléculas, a su vez, han sido divididas en átomos y estos en electrones. El descubrimiento de los electrones de los electrones en tubos de vidrio de vacío elevado que contenían terminales de metal duro indica de forma concluyente que los electrones llenan todo el espacio, que existen en todas partes, que son omnipresentes. Llenan todos los cuerpos materiales y ocupan la totalidad de lo que llamamos espacio vacío. Esta es entonces la sustancia universal de la que proceden todas las cosas. Los electrones seguirán siendo electrones siempre si no fueran dirigidos para juntarse y formar átomos y moléculas. Y quienes los dirigen es la mente. Un número de electrones girado alrededor de un centro de fuerza constituye un átomo. Los átomos se unen en proporciones matemáticas bastante regulares y forman moléculas. Y estas se unen unas con otras para formar una multitud de compuestos que a su vez se unen para construir el universo. Por lo tanto, está claro que hay mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es una mente negativa y el poder de pensar de la persona lo convierte en positiva, de manera que puede controlar esta mente negativa. Es la explicación científica de la sanación metafísica y permitirá que cualquier individuo entienda el principio en el que se apoya este destacable fenómeno. Esta mente negativa que está contenida en cada célula del cuerpo ha sido llamada la mente subconsciente porque actúa sin nuestro conocimiento consciente. Hemos descubierto que esta mente subconsciente responde a la voluntad de la mente consciente. En la ciencia mental, al igual que en la ciencia natural, se está realizando experimentos y cada descubrimiento eleva al hombre un escalón más en dirección a su posible meta. Descubrimos que cada persona es el reflejo de los pensamientos que ha albergado a lo largo de su vida.
Esto está impreso en su rostro, en su forma, en su carácter y en su entorno. La mente universal, al ser infinita y omnipotente, dispone de unos recursos ilimitados, y cuando recordamos que además es omnipresente, es imposible escapar a la conclusión de que nosotros debemos ser una expresión o una manifestación de dicha mente. El reconocimiento y la comprensión de los recursos de la mente subconsciente nos indicarán que la única diferencia entre el subconsciente y lo universal está en el grado. Difieren así como una gota de agua diferente del océano. Son iguales en clase y cualidad. La diferencia está únicamente en el grado. ¿Aprecias el valor de este dato tan importante? ¿Te das cuenta de que un reconocimiento de este enorme hecho te pone en contacto con la omnipotencia? Dado que la mente subconsciente es el punto de conexión entre la mente universal y la mente consciente, ¿acaso no es evidente que la mente consciente puede seguir conscientemente pensando que la mente subconsciente se pondrá en marcha? Y puesto que la mente subconsciente es una con la mente universal, ¿acaso no es evidente que no se le puede poner ningún límite a esas actividades? Una comprensión científica de este principio explicará los maravillosos resultados que se obtienen en el poder de la oración. Los resultados obtenidos de esta forma no son creados por una dispensación especial de la providencia, sino que por el contrario son el resultado del funcionamiento de una ley que es perfectamente natural. Por lo tanto, no hay nada religioso o misterioso en ello. El pensamiento es la única realidad. Las circunstancias son solo manifestaciones externas. Cuando el pensamiento cambia, todas las condiciones externas o materiales deben cambiar para estar en armonía con su creador, que es el pensamiento. Pero el pensamiento debe ser definido, constante, fijo, concreto e inalterable. No puedes dar un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Ni tampoco puedes pasar 20 o 30 años de su vida creando circunstancias negativas como consecuencia de tus pensamientos negativos y luego esperar que desaparezcan como consecuencia de 15 o 20 minutos de pensamiento correcto. Si entras en la disciplina necesaria para producir un cambio radical en tu vida, debes hacerlo deliberadamente después de haber meditado sobre el tema y haberlo considerado a fondo. Después, no debes permitir que nada interfiera con tu decisión. Esta disciplina, este cambio en el pensamiento, esta actitud mental, no solo le traerá las cosas materiales que son necesarias para tu mayor bienestar, sino que por lo general también te aportará salud y circunstancias armoniosas. Si deseas tener circunstancias armoniosas en tu vida, debes desarrollar una actitud mental armoniosa. Tu mundo externo será un reflejo de tu mundo interno. Para el ciclo correspondiente, concéntrate en la armonía, para el ejercicio correspondiente, concéntrate en la armonía. Y cuando digo concéntrate, me refiero a todo lo que esta palabra implica. Concéntrate de una forma tan profunda, tan seria, que no seas consciente de nada más que de la armonía. Recuerda, aprendemos haciendo. Leer estas lecciones no te llevará a ninguna parte. El valor está en su aplicación práctica. Bueno, eso ya lo hemos leído. ¿Tú le ves? Entonces, conclusión, a cuidar esos pensamientos. Tenemos que cuidar esos pensamientos porque todo es energía. Todos esos átomos, todas esas moléculas, toda esa energía es la que crea el mundo. Entonces, tenemos que vivir conscientes de que tenemos que estar pensando en positivo todo el tiempo. El capítulo de hoy fue claro en eso, que debo cuidar mis pensamientos. Si me sucedió algo que no está en armonía con mis sueños, con mis metas, con la manera con la que quiero vivir, tengo que inmediatamente cambiarlo. Debo sonreír, debo pensar positivo, debo estar creando esa armonía en la que quiero vivir.
y todo sale de mis pensamientos, de mi comportamiento, de mi manera, de la manera como actúo, creo Ujú. yo. No sé qué dirán ustedes. Hola, buenos días. Gracias, Hola. Olguita. Excelente la lectura. Un tema, claro, que es súper clave. Eso es un punto que para las personas que tenemos así como esa mente díscola, como que nos cuesta concentrarnos en ciertas actividades, en ciertos temas, en lo que queremos poner claro en la mente, pues definitivamente, como dijo yo hace ratico, por eso es clave la meditación definitivamente, porque pues en algún momento de esa meditación surge un efecto de poder hacer que esa mente tengamos ese poder de más control, ¿no?, sobre ella, para poder poner en ella esos buenos pensamientos que debemos manejar. Esta semana colocó Edgar en Leyenda Diamante, creo que tal vez de las últimas meditaciones que ellos han hecho, y básicamente lo que lleva es a eso, a poner esa mente en un punto de concentración y de atención, ¿cierto?, a lo que queremos, y está genial. Ahí en Telegram él la colocó y está genial. Para el que la quiera, pues está súper chévere. Entonces, es sí importante y tener en cuenta lo que representa la palabra armoniosa, ¿no? Armoniosa siempre en esa palabra, pues también va, digamos que cualquier cantidad de, como diría yo, o sea, a ella le suma los pensamientos positivos, el sentir con respecto a eso que pensamos y queremos, eh, a tener allí en el sentir esa alegría, esos buenos deseos hacia los demás, los mejores deseos para nosotros. Claro, es súper espectacular. Qué buen capítulo, nos da claridad para eso. Y pues sí, como dice Joa, tener muy, muy, muy puntual que debemos vivir en una actitud totalmente alegre, consciente de que los pensamientos deben ser los mejores y deseando lo mejor y atrayendo lo mejor. Gracias, un feliz día, les quiero mucho. Chao, limpim, pim. 5:53. ¿Alguien más quiere aportar? ¿O nos vamos a la sala de Edgar? Me parece genial este punto 7. ¿Dónde se originan todas las cosas? En la mente. Entonces, si algo me está saliendo mal, ¿qué tengo que cambiar? La mente, el pensamiento. Cuando el resultado de un cambio en la forma. ¿Cuál es el resultado de un cambio en la forma de pensar? Un cambio en las circunstancias. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, creo yo. Sí, claro, así es, correcto. Este capítulo me pareció genial. Mañana continuamos el capítulo 15. Excelente, excelente labor, Michoa y Olguita. Así que impresionar nuestro subconsciente con solo pensamientos positivos. Sí, Feliz, feliz y bendecido día para todos ustedes y sus seres amados. vemos Gracias, mañana. amén, así sea. Feliz día. Chaito, chaito. Feliz día, Michoa. Chao, Olguita.